Listo, entonces, muy buenas noches para todos. Entonces, como parte, digamos, de la programación que teníamos, el reconocimiento del contexto, y nuevamente me presento para quienes no tenían la oportunidad de haber estado en algún espacio de formación conmigo. Yo soy Darío Rojas, yo soy licenciado en biología, tengo una maestría en salud pública y hago parte del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la Universidad de La Sabana. Ya habíamos hecho una primera aproximación a lo que tenía que ver con el reconocimiento del contexto, poniendo como un eje articulador o un enfoque específico que era el enfoque de curso de vida. Sin embargo, una de las cosas que nosotros desde la academia, pues es una oportunidad como para empezar a conversar, es mirar cómo esos productos, esas cosas que se hacen en la cotidianidad a nivel territorial, a nivel de direcciones locales, a nivel, por ejemplo, de APBs y de los propios territorios, cómo se pueden fortalecer desde lo que también surge en la academia, que muchas veces surge de propuestas de investigación, acción, participación o a nivel metodológico desde otros puntos de vista, que este tipo de escenarios nos pueden dar como los insumos para continuar fortaleciendo esos diálogos. Entonces, en esa medida, la idea es que hoy vamos a continuar en reconocimiento del contexto, nuevamente desde el enfoque de curso de vida, pero la vez pasada veíamos que era una transición, veíamos, por ejemplo, cosas, un evento vital, como el curso de vida se constituye como un enfoque, pero algo que quedaba en el aire es cómo se operativiza eso en la realidad y como equipos básicos, como personal de salud, yo cómo operativizo un enfoque de curso de vida. Si pensamos, por ejemplo, una consulta médica entre 15 a 20 minutos o una intervención que puede ser, por ejemplo, de carácter educativo y uno diría que no tiene nada que ver con el sector salud. En esa medida, entonces, la agenda que les propongo para el día de hoy, para intentar operativizar eso y llegar como a algunos acuerdos, es pasar por un objetivo de la sesión que podríamos ver el día de hoy. Vamos a ver unos conceptos claves, pero a la luz de cómo se operativizan también en la atención primaria en salud. Hacemos una aplicación en la práctica, vemos, por ejemplo, que ya hay un sistema de indicadores que nos pueden decir qué estamos haciendo a la luz de un enfoque de curso de vida y a su vez también lo que nos ofrece es unas pistas de lo que pudiésemos continuar trabajando ya en nuestra cotidianidad, desde una consulta médica hasta una intervención comunitaria, hasta un proceso de intervenciones colectivas y algunas conclusiones que amerita que tengamos en cuenta a la luz de lo que hemos venido recogiendo en estas últimas sesiones, integrando, por ejemplo, lo que tiene que ver con educación para la salud, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el enfoque de curso de vida y una mirada contextual como personal de salud. Entonces, para iniciar, quisiera que miremos esta gráfica y analícenla. Entonces, y hay una preguntita, es, si solo pudiera intervenir en una etapa del curso de vida, considerando etapa vida fetal, lactantes y niños, adolescente y vida adulta, para la prevención de la obesidad, ¿cuál elegiría y por qué? Entonces, me gustaría escuchar, leer algún comentario a través del chat, por favor. ¿Cuál elegiríamos y por qué? A ver que leyendo, digamos, los comentarios de la gráfica, las características.
Listo, entonces voy a leer algunos comentarios que hay a través del chat para entonces interpretar esta gráfica, no de manera, digamos, profunda desde un análisis epidemiológico, sino más bien desde una visión sociológica de lo que sería tal vez la obesidad a la luz de este ejemplo de gráfico. Ustedes dicen algunos comentarios desde la vida fetal, unos dicen desde la adolescencia, desde la programación metabólica, desde el adolescente, infancia, de la niñez debemos iniciar a educar sobre el estilo de vida saludables, de vida fetal, iniciar con las bases, cambiar los malos hábitos y costumbres que conllevan progresivamente a la obesidad. Adolescente es una etapa donde por edad es más fácil adquirir hábitos. Niños, primera infancia. Por el periodo de mayor programación metabólica, lo que ocurre aquí influye directamente en el listo. Bien, entonces si hiciéramos como una, una breve línea entre cuáles, ¿qué harían ustedes como parte del personal de salud? Dirían que estarían más o menos entre niños y adolescencia para fomentar la transformación de hábitos saludables en pro de evitar la obesidad, de prevenir la obesidad y demás. Resulta que a la luz del enfoque de curso de vida, mm, mi pregunta estaría mal planteada. Yo no podría decir que se puede intervenir una sola etapa del curso de vida. Tal vez una respuesta apropiada es no se puede intervenir una etapa del curso de vida únicamente por varias razones. Una de las razones principales que habría que mirar es que desde el enfoque de curso de vida siempre hay lugar, siempre hay cabida para la prevención. Cualquier curso de vida es un momento indicado o apropiado para generar procesos de prevención. ¿Qué cambiaría desde otras lógicas, por ejemplo, de promoción y demás? Pues que efectivamente empezara a concebir, por ejemplo, no solamente la susceptibilidad genética a la obesidad y demás, desde una vida fetal, pues va a tener resultados mucho más óptimos pensándolo en la vida adulta. Pero precisamente este enfoque de vida, entonces la primera conclusión en esta primera parte de la sesión es que la pregunta estaría mal planteada porque el enfoque de vida precisamente nos dice no nos veamos como una etapa del curso de vida, sino precisamente empecemos a verlo como una cuestión que es sumativa y en cada proceso, en cada etapa, en cada curso de vida es apropiado hacer procesos de prevención en este caso o de promoción de la salud, en este caso sobre la obesidad. Entonces, el primer hallazgo sería empezar a contemplarlo no como un escenario fragmentado, sino más bien como una oportunidad de hacer prevención en lógica de lo que esté sucediendo, en este caso, por ejemplo, de la obesidad. Listo, entonces, con base en esta primera reflexión, la primera conclusión entonces, sería cómo empezamos a avanzar en propuestas que no solamente me hagan olvidar de los efectos, de los riesgos y demás del curso de vida, pensar que la etapa ideal solamente es la vida fetal, lactantes y niños, sino también concebirnos qué se puede hacer en cada proceso, en cada parte, en cada etapa del curso de vida, contando estos efectos acumulativos. Entonces, digamos, acá etapa ideal sería la vida fetal, pero si lo miramos en riesgo acumulado, en términos de generar un efecto inmediato, tangible, medida y demás, pues sería como disminuir ese riesgo acumulado. No obstante, esto nos invita, como les he insistido en esta segunda sesión y en la anterior, es cómo hacemos para que esas estrategias de prevención logren dar lo que se necesita de acuerdo a la etapa, pero también al curso de vida que esté viviendo la persona, la población y demás. Entonces, con base en este ejercicio, la idea es que hoy vamos a fomentar un diálogo que haga avanzar la perspectiva del curso de vida en la práctica en salud. Es decir, una propuesta ideal un poco sería idealizada, sería decir, intervengamos en la niñez para evitar que hayan sobrecostos o sean estrategias más eficaces para una futura adultez. Pero esa no es la realidad si lo pensamos en términos de que nuestras poblaciones vamos a tener siempre distintas etapas de vida, distintas edades y a su vez que están atravesadas por un curso de vida, por unos riesgos, por unos efectos, por unos eventos que es importante mencionar en cualquier estrategia y demás.
Entonces, con base en eso, entonces vamos a mirar eh, algunos conceptos, no los conceptos que veíamos la vez pasada, que son propios del curso de vida, sino más bien como un glosario que tiende a ser como epidemiológico, que nos empieza a decir, por ejemplo, el, esas cosas que a nivel de causa de causas de la enfermedad que nosotros podemos dar a la luz del enfoque de curso de vida. Entonces vamos a empezar con un término que llamamos acumulación de riesgos. Acumulación de riesgos nos dicen, si lo pensáramos en términos ya un poco más conceptuales y de glosario, que son exposiciones adversas que pueden ser biológicas, sociales o conductuales, que se acumulan a lo largo del tiempo, aumentando progresivamente el riesgo de una enfermedad. Acá nos dice cómo se operativiza eso, cómo volvemos, más o menos la estructura que va a tener la charla del día de hoy es una breve definición, un segundo párrafo que nos diga cómo operativizo ese concepto en una consulta, en una intervención colectiva o a través de lo que yo haga con el trabajo en comunidad. Entonces me dice, el riesgo de un paciente no se explica solo por su estado actual, sino por su historia de vida. Entonces siempre me está poniendo como llamado, miremos a la luz de su historia de vida, qué pasaría, por ejemplo, con un paciente con diabetes. Entonces, yo qué pudiese indagar o cuáles serían tres indicadores como de medida que yo pudiese tener en cuenta a la luz de la evidencia de lo que plantea el enfoque de curso de vida. Yo pudiese indagar sobre una desnutrición infantil, sobre sus condiciones en términos de determinantes sociales y sobre sus prácticas de ejercicios. Y no lo pensemos solamente en la consulta, como les insisto, sino también en lo cotidiano. Si yo estuviera haciendo, por ejemplo, una charla a nivel educativo, yo cómo pudiese indagar sobre la desnutrición infantil con niños escolares entre 0 y 10 años, sobre la pobreza persistente, cómo pudiésemos indagar sobre las condiciones del niño, la niña y demás. Y eso, pues básicamente lo que nos dice es qué instrumentos que hacemos para generar algo que indague sobre la historia social y biográfica de las personas. Entonces acá, si se pensara desde una consulta, desde un plano biomédico, yo atendería la diabetes, pero me está diciendo, abramos el plano y tengamos en cuenta una acumulación de riesgos si queremos mirar un enfoque de curso de vida. Ahora veamos, por ejemplo, una cadena de riesgo. Entonces dice, la cadena de riesgo es muy comúnmente se conoce en otros lados como las historias familiares de consumo, historias familiares, por ejemplo, de maternidades y paternidades tempranas, historias familiares, algo que per se ya origina un riesgo si se mira en torno, digamos, a la historia familiar y demás. Entonces me dice, la cadena de riesgo, si yo quiero, ¿cómo yo implemento esa cadena de riesgo, ese concepto en un enfoque de curso de vida desde cualquier tipo de intervención? ¿Cómo yo indago sobre la secuencia de exposiciones vinculadas en la que una aumenta la probabilidad de la siguiente generando una trayectoria de riesgo a lo largo del tiempo? Ejemplo, como yo les decía, historias familiares de consumo. Entonces, para yo operativizar la cadena de riesgo, eh, la propuesta es, los problemas de salud no los vamos a utilizar de forma aislada, sino como parte de una secuencia. Es decir, si yo quisiera indagar sobre la secuencia del bajo nivel educativo, el empleo informal, el estrés crónico, la hipertensión, el evento cardiovascular. ¿Qué me está diciendo acá? El evento cardiovascular es probablemente lo que yo quisiera prevenir en una intervención colectiva o probablemente lo que yo voy a tratar en un escenario ya de consulta y demás. Pero, ¿qué implicaría mirar hacia atrás todo lo que tiene que ver en términos de una visión que sea no aislada, sino parte de una secuencia? Entonces, por ejemplo, llegar incluso al bajo nivel educativo, si este fuese el ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos, desde las estrategias de prevención, identificar factores previos en la historia del paciente, la familia y la comunidad? También habla, por ejemplo, en intervenir en eslabones temprano de la cadena. Y si lo miráramos desde un enfoque intersectorial, nos está invitando, por ejemplo, a mirar cómo reducir el bajo nivel educativo, cómo aumentar, por ejemplo,
y las características en torno al empleo informal y demás. ¿Qué pasa acá? Pues que nos abre una múltiples aristas a que no es suficiente pensarnos en este tipo de estrategias que sean meramente como una consulta o una intervención, sino que va mucho más allá. Veíamos por allá que hay como un evento vital, como periodos críticos. Entonces, acá desde un enfoque de curso de vida nos dice la ventana temporal limitada en la que una exposición tiene efectos duraderos o permanentes sobre la salud futura. Un periodo crítico, por ejemplo, como yo les decía, quizás en otra oportunidad, un periodo crítico pudiese ser la niñez en términos de neuroplasticidad para el aprendizaje de un idioma de manera positiva, o también la adolescencia podría ser un periodo crítico para fortalecer capacidades en torno, digamos, a la toma de decisiones, en torno, por ejemplo, a lo que tiene que ser para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, precisamente porque es un periodo crítico donde se constituye como un factor de riesgo. Y hay momentos en los que una intervención puede tener un impacto decisivo precisamente en este sentido. ¿Cómo se operativiza eso? Entonces, si pensáramos como periodo crítico, la desnutrición intrauterina podría ser un mayor riesgo de enfermedad crónica en la adultez. Entonces dice, si yo tomara como periodo crítico la desnutrición intrauterina, ¿qué se pudiese hacer en términos de generar intervenciones a propósito, ahora sí pensando a largo plazo? Esto a veces pareciese que se queda mucho como en el papel de cómo lo que sucede en la realidad también se problematiza, por ejemplo, en la academia, en la universidad, en la formación de talento humano. Entonces, la idea es que acá, con algunos ejemplos, podamos empezar, digamos, a mirar qué se podría hacer en la cotidianidad para mejorar, digamos, esas prácticas. Y al final vamos a hacer como un ejercicio de identificarlo a la luz de unos indicadores específicos. Por ejemplo, aquí hablamos de unas implicaciones en atención primaria en salud y dice, ¿cómo podríamos generar un periodo crítico? Pues priorizar, generar recursos, talento humano, propuestas en la atención en gestación y primera infancia, a la luz de evitar a futuro enfermedades crónicas, incluso desde la niñez hasta la adultez, y fortalecer programas materno-infantiles. A veces pareciese que esto queda en el sector salud, pero entonces si hiciéramos como un chequeíto, nos podemos dar cuenta incluso que ya se están haciendo cosas para fortalecer los programas materno-infantiles. Luego llega el periodo sensible. Es cuando tiene mayor efecto sobre la salud, aunque los efectos pueden modificarse posteriormente. Aquí un gran referente podría ser la actividad física. Y una manera de plantearlo, hay una oportunidad de intervención, aunque no sea la más óptima en este caso, eh, es la oportunidad de continuar interviniendo. Entonces, ejemplo en la práctica. Acá la adolescencia sería un periodo sensible para la opción de hábitos alimentarios y de actividad física, pero también podría ser la oportunidad para otros hábitos, incluso a nivel de salud mental, como por ejemplo fomentar la lectura, la adquisición de hábitos de lectura, si lo viésemos desde un enfoque un poco más amplio. Este periodo sensible, entonces nos está diciendo, es sensible porque aunque hay oportunidad de intervención, eso se hubiese podido hacer de la niñez, todavía es una oportunidad que tenga efectos en la adultez mayor de las personas y demás. ¿Listo? Vamos a hablar acá de cómo estas implicaciones en la atención primaria en salud se podrían trabajar. Entonces, intervenciones educativas intensivas en adolescentes y promoción de estilos de vida saludables, como habíamos visto anteriormente. La trayectoria, si hacemos una palabra clave que es trayectoria, podríamos decir que es curso a lo largo de plazo, es una línea de tiempo, pero esa línea de tiempo está atravesada por estados sociales, biológicos, psicológicos a lo largo de la vida. Entonces, la manera de operativizarlo es que la salud se construye a lo largo del tiempo.
Y acá, por ejemplo, hablábamos, incluso ya cuando yo revisaba los indicadores, ya hay indicadores que nos hablan de problematizar la migración. O sea, ¿qué implica, por ejemplo, que una persona tenga un deterioro, una problemática en torno al cuidado de su salud mental si ha tenido una trayectoria laboral precaria? O sea, ¿cómo yo puedo indagar a la luz de esa trayectoria laboral y demás? Dice, por ejemplo, si lo hacemos desde la atención primaria en salud, el incorporar el seguimiento longitudinal. Si estamos hablando de un deterioro de la salud mental, acá la invitación es indagar un poco más sobre la longitudinalidad de su salud mental, por ejemplo, a la luz de su situación laboral. No es lo, no, el cómo podríamos, por ejemplo, incluir preguntas, estrategias que indaguen de manera directa, por ejemplo, hace cuánto no tiene un empleo formal, hace cuánto, por ejemplo, sus condiciones han podido generar un deterioro en la salud mental y demás. Y eso la conclusión es pues analizar la evolución del paciente más allá del episodio. Habla, por ejemplo, de las transiciones. Veíamos la vez pasada el caso de María, que era la estudiante adolescente que han estado en embarazo y que no es posible verla solamente como una estudiante, sino como una madre adolescente, como una mujer que ahora ya hace parte de un sistema de salud, también como madre, como adolescente y demás. Y esto genera un cambio en la trayectoria que puede modificar el curso de vida. Y son momentos de cambio que pueden redefinir la salud. Por ejemplo, en el ejemplo en la práctica podría ser el inicio de vida laboral y maternidad. Yo acá les insto a una reflexión a las personas que tenemos a cargo talento humano en salud y ni siquiera tendría que ser solamente talento humano, sino pensarlo en el primer empleo de las personas. ¿Qué hacemos nosotros en lógica de la promoción de la salud, por ejemplo, para acompañar el primer empleo de una persona, el primer empleo de un joven? O sea, ¿qué aristas hay para cuidar la vida laboral, la vida emocional, la vida a nivel de salud mental de una persona en su primer empleo? Y en esa misma lógica, en la maternidad, por ejemplo, si lo pensamos en el primer embarazo de una madre, a nivel, por ejemplo, laboral, o a nivel, por ejemplo, de que se hace, digamos, a nivel educativo, para preservar eso desde un enfoque de curso de vida, considerando que es un cambio en la trayectoria de las personas. Entonces, acá la invitación es cómo identificamos momentos de transición. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, ahora sí desde una mirada epidemiológica para mirar, por ejemplo, esos momentos de transición en las mujeres? Es su primer parto, pero no solamente desde un enfoque médico, sino desde un enfoque, por ejemplo, biopsicosocial en el tipo de intervenciones. ¿Cuántas son su primer parto? ¿Cuáles son sus concepciones sobre la maternidad? ¿Cuáles son sus creencias en torno a tener un hijo, estar soltera, estar, por ejemplo, la relación, los vínculos que tiene, por ejemplo, con el padre y demás? Y acompañar con intervenciones oportunas a la luz de esto que epidemiológicamente nos plantea también el, este enfoque de curso de vida. Hablábamos de un evento vital o un punto de giro. Decíamos entonces, por ejemplo, que era un cambio significativo que altera de forma importante la trayectoria de vida. Eventos que cambian el rumbo de la salud, cómo llevarlo a la práctica. Entonces, por ejemplo, cómo, si lo pensáramos en términos de que podría ser un evento vital, podría ser un diagnóstico de cáncer, pero también podría ser la pérdida de empleo. ¿Por qué equipararíamos un diagnóstico de cáncer o una pérdida del empleo como eventos vitales? ¿Qué tal, por ejemplo, si lo pensamos a la luz, pues un diagnóstico de cáncer a nivel familiar, a nivel individual, a nivel personal, pues que genera un detrimento, una nueva relación con su cuerpo, con el sistema de salud y demás? Pero también una pérdida del empleo podría ser equiparable como un evento vital, porque más allá de poder buscar otro empleo, también habría que mirar lo que implica eso a la luz
de la valía que siente la persona, de lo que implicaría, por ejemplo, en términos de su autoconcepto, porque pierde el empleo, si eso también está generando una afectación en su salud mental que no va solamente hacia lo económico, sino también hacia lo emocional, hacia lo psicológico y demás. Incluso, parte de las propuestas invitan que cuando se crea un sistema de indicadores para abordar el enfoque de curso de vida. También es importante mirar una persona a la luz de múltiples categorías, donde puede pasar desde su etapa, desde la vida fetal, pero también van a haber etapas que se interconectan y lo que uno llamaría, si bien no utilizan ese término, desde una mirada interseccional de todos los múltiples enfoques que pueda atravesar a una persona. Y hablamos el que de esa manera hay que crear intervenciones intensivas en momentos críticos y el acompañamiento psicosocial. Hay un término que es encarnación, que me parece que es un término novedoso en términos de que muchas veces no lo consideramos en nuestras intervenciones y ojalá que desde una práctica médica individual hasta una práctica colectiva empecemos a utilizarlo. Este término dice, hay cosas, hay experiencias sociales, hay traumas, hay escenarios diarios que se incorporan en el cuerpo afectando funciones biológicas. ¿Qué quiere decir? Incluso acá esto raya de manera positiva con propuestas donde ya las sensibilidades también, el cuerpo también como un territorio, como un sujeto de derechos empieza a cobrar sentido. Entonces dice, mira, hay cosas que la hipertensión es imposible verlo solamente como un evento que cambia, digamos, la fisiología del cuerpo, sino lo social también llega a expresarse en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, la discriminación, entonces, por ejemplo, efectos adversos en torno, digamos, a su estrés laboral y demás. Entonces, otra mirada es como desde el estrés crónico, cómo se genera hipertensión y puede generar una enfermedad cardiovascular, pero miremoslo a través también de su relación con el propio cuerpo. ¿Qué es lo que pasa para que hay veces veamos el cuerpo como un evento aislado o como un escenario aislado donde sucede un escenario biomédico, biometabólico, pero en realidad también deberíamos pensarlo como una encarnación de lo que está sucediendo, cuál es la relación con su cuerpo, qué está pasando en términos de un evento que no solamente puede catalogarse como una hipertensión, como un evento clínico, sino más allá de también de concebirlo como una expresión social de lo que está sucediendo. Entonces acá llega y también es integración de determinantes sociales en la evaluación clínica. Primero, para identificar esas experiencias sociales, pero también mirar cómo generan una afectación en su propio cuerpo, en su propio sentir y demás. Entonces me parece que es una postura interesante que no nos sitúa como sujetos meramente biológicos, meramente sociales, sino que es una integración permanente. Y básicamente es no separar lo social de lo biomédico. Acá yo les hago propuestas también como desde un sentir como profesor y es también, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, con adolescentes, también es invitarles a que ellos reflexionen sobre su propio cuerpo. Hay teorías, por ejemplo, como las corpografías, que invitan a pensarnos también como un escenario, como un territorio que es atravesado también a nivel social y demás. Ahora les voy a mostrar una experiencia que me gusta mucho verlo a la luz también de las necesidades de cada una de las personas y no es de las necesidades meramente institucionales y demás. Listo, entonces luego llega el término de contexto que para mí podría tener como una comparación como los determinantes sociales de la salud en su manera amplia y son esas condiciones económicas, culturales y territoriales que influyen en la salud. ¿Cómo vincular el entorno del paciente en la parte del diagnóstico? Entonces, acá poníamos, por ejemplo, cuando el diagnóstico biomédicamente hablando puede ser el mismo, pero
Si lo miramos desde una visión sociológica, antropológica, está atravesado, por ejemplo, por las barreras de acceso. Entonces, no es lo mismo el losartán como digamos, como adyuvante en un proceso de salud en torno a la hipertensión, a la luz de si está atravesado un medicamento, a la luz de la ruralidad, a la luz, por ejemplo, de una inseguridad alimentaria que también genera efectos en cómo se alimenta la persona y demás. Y acá nos dice, desde ese enfoque de curso de vida, pues como bien lo hemos venido haciendo, y creo que Colombia en general para Latinoamérica es un muy buen enfoque de la aplicación de la atención primaria en salud, es el enfoque territorial y la articulación intersectorial. Mm, Acá también llega y hablamos cómo se mide, cómo se evalúa, cómo se problematiza fenómenos o más bien indicadores como la resiliencia. O sea, la resiliencia cabe en una consulta médica, cabe en una intervención colectiva, se debería evaluar, se debería medir, se debería trabajar, o es un asunto que resulta siendo solamente a un nivel sociológico, a un nivel incluso muchas veces desde esa positividad tóxica o la resiliencia también cobra como un indicador de medida, por ejemplo, en la vida de las personas y demás. Entonces llega y nos dice, tomemos esta resiliencia como un proceso dinámico de adaptación positiva frente a la adversidad. Tomémoslo como parte de ese capital social, esa capacidad de sobreponerse a condiciones adversas. Y acá vale anotar, no es tomarlo desde una perspectiva de positividad tóxica, sino eso también que implica, por ejemplo, en el tratamiento, en la adyuvancia, en la historia natural de las enfermedades o de la salud de las personas. Y acá básicamente es cómo podemos empezar a medir, a problematizar la resiliencia, insisto, en una consulta médica, pero también en una intervención colectiva la capacidad de sobreponerse a las condiciones adversas, pero también, por ejemplo, esas redes que existen para generar esa sobreposición a condiciones adversas y demás. Entonces acá dice, por ejemplo, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Las redes familiares fuertes que protegen la salud mental. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en los adolescentes o en los adultos mayores les ayudamos a identificar a través de nuestras intervenciones tanto redes de apoyo institucionales como un ejemplo drástico, el 123 para una emergencia, pero también que ellos empiecen a construir sus propias redes de apoyo que muchas veces no están identificadas. Entonces, pensémoslo lúdicamente en qué podría pasar si una actividad con un adulto mayor o con un adolescente está en construir su árbol de redes de apoyo, donde se incluya lo institucional, donde se incluya lo familiar, y si agregamos cosas más de orden operativo, como por ejemplo el número de WhatsApp, o como por ejemplo el crear un mapa del más cercano al más lejano que puede constituirse en ayuda. ¿Cuál puede constituirse en ayuda de cuidado? En términos de operativizar una ida al médico o de un cuidado un poco más tecnificado si lo pensamos, por ejemplo, en la prima que es enfermera. Entonces, dense cuenta que la resiliencia también la podemos operativizar desde ese enfoque de curso de vida y puede tener implicaciones en la atención primaria en salud de manera positiva. Entonces, acá, fortalecer redes de apoyo, identificar factores protectores, puede ser un buen ejemplo de lo que hablábamos anteriormente. Y hablamos cómo operativizar la vulnerabilidad como concepto y cómo también trabajar en la cotidianidad de este tipo de propuestas. Entonces dice, mayor susceptibilidad de efectos negativos ante la adversidad. Por ejemplo, la vulnerabilidad es quienes han trabajado en torno a la gestión del riesgo. La vulnerabilidad se utiliza como un eje trazador, pues porque es lo que permite mirar qué tan susceptible hay efectos negativos ante la adversidad. Si lo pensáramos, por ejemplo, qué factores hay que aumenten la susceptibilidad en torno a afectaciones si hay, por ejemplo, un temblor en determinado espacio geográfico.
¿cuál es su nivel de vulnerabilidad? Entonces, por ejemplo, hay, por ejemplo, condiciones a nivel antisísmico, hay, por ejemplo, un punto de encuentro identificado. Eso podría aplicar desde la gestión de riesgo en salud para citar un ejemplo. Y también desde el nivel biopsicosocial. Y nos habla, por ejemplo, de mayor riesgo frente a condiciones desfavorables. ¿Cómo yo puedo identificar la vulnerabilidad como concepto del enfoque de curso de vida en la práctica? Entonces, por ejemplo, si miramos la enfermedad crónica en el adulto mayor, a la luz de la vulnerabilidad, ¿qué implicaría identificar condiciones que lo vuelvan vulnerable? Por ejemplo, acá planteamos el ejemplo del adulto mayor solo, es un enfoque, es un evento, una situación adicional frente a lo que tiene que ver con una enfermedad crónica y demás. Y eso también nos permitiría priorizar en atención estrategias diferenciales. Acá, por ejemplo, un enfoque que les voy a presentar, que si bien no es latinoamericano, me parece que nos puede dar puntadas, es qué pasaría si acá, junto con la familia, las comunidades y el adulto mayor, empezamos a crear como una lista de verificación que me apunte más a mayor nivel de vulnerabilidad social, familiar, comunitario, a un menor nivel de vulnerabilidad. Y que empecemos a identificar cuando estoy en un escenario más vulnerable, menos vulnerable, en términos, por ejemplo, una enfermedad crónica. Y hablamos de susceptibilidad. Esta susceptibilidad nos dice que es la condición que aumenta la probabilidad de que una exposición cause enfermedad. Si lo viéramos anteriormente, esta susceptibilidad estamos hablando de efectos negativos y a condiciones desfavorables. Acá me está diciendo el aumento a exposición que causa la enfermedad. ¿Qué me expone más a causar una enfermedad? Entonces nos damos cuenta que la vulnerabilidad siempre va hacia la percepción negativa, pero la susceptibilidad hacia la exposición que cause la enfermedad. Un ejemplo, nuevamente me parece que es un ejemplo ideal para no llegar, digamos, en conceptos muy biomédicos, sino tal vez sociales, puede ser la disponibilidad de sustancias psicoactivas, aumenta la exposición de causar una enfermedad en este entorno, por ejemplo, a un consumo temprano de sustancias psicoactivas. Y eso nos da como una mirada de que no todos responden igual al mismo riesgo. Entonces, el mismo riesgo puede ser la sustancia psicoactiva, el mismo riesgo puede ser el riesgo de caídas, pero no todos están expuestos, no todos están a un mismo nivel de exposición que pueda causar la enfermedad o el evento a nivel de salud. Entonces, acá habla, por ejemplo, mire, este es un ejemplo maravilloso para mirar lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, si así lo quisiésemos, y es la predisposición genética, una historia familiar ligada a consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, más un ambiente adverso. Ambiente adverso, entonces, que podría ser una historia familiar de consumo, normalización del consumo, efectos adversos en torno al consumo, como por ejemplo la violencia al interior de la familia, y este tipo de escenarios, como en la práctica, pueden aumentar la exposición a causar la enfermedad en términos de la susceptibilidad. Y nos dice, entonces, si tenemos desde el enfoque de curso de vida, nos ampliamos la susceptibilidad como concepto, nos habla de un enfoque individualizado, identificar factores de riesgo previos. Ahora quiero que veamos un videíto, es un video muy cortico, dura 3 minutos, y que nos pensemos para escribir en el chat desde el enfoque de curso de vida, qué elementos del video permiten entender cómo se construye la salud a lo largo del tiempo. Entonces, nuevamente, ¿qué elementos del video permiten entender cómo se construye la salud a lo largo del tiempo? ¿Qué quiere decir? Que no nos, si bien es una historia, digamos, un poco sensible, que nos puede cautivar, veamos también qué elementos podríamos verlos a la luz de las niñas que participan, de los productores, a ver qué podemos sacar a la luz de esto. Entonces, voy a poner, me confirma que me escuchen el video. Programa uno, toma uno. Cámara rodando.
Acción. Ahí estamos bien. Cámara grabando. Son 3,6 millones de hondureños. No tienen agua potable. Doctora, al momento que silencias, queda sin sonido el video. En este momento no se escucha. ¿Ya lo están escuchando? 80 millones de latinoamericanos no cuentan con saneamiento básico. Esta realidad se vive en los hogares, pero también en centros médicos y educativos. Listo. Lo voy a volver a poner. Gracias. Cámara rodando. Acción. Ahí estamos bien. Cámara grabando. 16 millones de peruanos, 3,2 millones de colombianos, 3,6 millones de hondureños. No tienen agua potable. ¿Sabías que en tu país Hay millones de personas sin saneamiento básico. ochenta millones de latinoamericanos no cuentan con saneamiento básico? Esta realidad se vive en los hogares, pero también en centros médicos y educativos, incrementando la ausencia de estudiantes, en especial de niñas adolescentes durante la menstruación. Gracias a ti, está cambiando esta historia con el programa Baños Cambian Vidas. Cámara, acción. Silencio, por favor. Acción. Para las niñas, tener un baño pues es algo nuevo para ellas en cuanto al uso del baño sanitario exclusivo para las niñas cuando andan con el periodo menstrual. Toma uno. ¿Te sientes segura ahora que tenemos los baños de Rivera? Cuando las niñas andamos en la menstruación podemos irnos a cambiar, podemos estar seguras, no tenemos pena ni miedo. ¿Cómo te sientes? Cuando me viene la menstruación me siento un poco más cómoda con las basuras y sus puertas, ya que antes no lo podía hacer. Es increíble ver todo ese cambio, ya que se sienten más cómodas. Ahora ellas me dicen, no, me siento encantada con este baño, ahora puedo arreglarme con más facilidad. Verles paradas enfrente de un espejo y reconocerse desde la naturalidad, de sentirse libres. Yo me siento súper segura, se siente excelente y es otro ambiente. Ya tener las cosas que necesitamos en el baño se siente súper bien. Tener un baño nos da dignidad, salud y bienestar a todos, y en especial a todas las niñas y mujeres. Súmate, tu ayuda lo es todo. Con la compra de papel higiénico Scott y Suave, ayudas a seguir construyendo y mejorando baños en tu país y en toda Latinoamérica, de la mano de World for People y Plan International. Lleva papel higiénico Scott y Suave. Nosotros llevamos los baños por ti. Listo. Vale mencionar que no es una publicidad política pagada. Sin embargo, siempre me ha parecido un ejemplo muy bonito para hablar de esa participación, incluyendo también la sociedad civil y demás.
Entonces yo quisiera preguntarles a través del chat que ustedes me respondan, eh, cómo este video, cómo esta propuesta es un documental que se llama Baños que cambian vidas. Está Discovery, está la Fundación Plan, está Papel Scott. eh, ¿Cómo creen que este video, ya que hemos venido hablando del curso de vida, el reconocimiento del contexto, nos permite entender el, cómo se construye la salud a lo largo del tiempo? O sea, ¿qué les llama la atención acá? Quisiera que me dijeran qué les llama la atención, qué reflexiones podríamos suscitar a la luz del enfoque de curso de vida. O sea, qué trasciende, por ejemplo, que no es necesariamente sobre el agua como un determinante social. ¿Qué se está cambiando acá? ¿Qué les llama la atención de este video? ¿Podría ser un buen ejemplo del enfoque de curso de vida o no? Entonces, qué les llama la atención? ¿Qué reflexión suscita este tipo de videos, este tipo de escenarios sobre ampliar la visión de la salud? A ver si tenemos las mismas impresiones. Entonces quisiera leerles qué les llama la atención a través del chat, leerles y yo también les doy mis impresiones, tal vez como profesor, tal vez también como de una mirada del enfoque de curso de vida. Entonces, quisiera escucharles, qué opinan. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la necesidad real de las niñas era el agua o tenían otra necesidad? ¿Qué necesidades creen que tenían las niñas? Que me parece que es tan bonito pararnos desde la perspectiva también de qué es el bienestar desde un enfoque de curso de vida. La privacidad, ¿qué más? Listo, ¿qué más? Mira esto tan bonita que surge acá. El primero, les invito a que lo vean. Mm, yo me lo encontré un día por casualidad, y lo he utilizado porque me parece que es un escenario muy apropiado para mirar cómo, por ejemplo, desde este enfoque podrían caer incluso todos los conceptos de lo que tiene que ver con un periodo sensible como puede ser la adolescencia, un periodo crítico en lo que tiene que ver como la necesidad de autovalidarse, de su autoconfianza, de su autoconcepto, y a su vez está atravesado por otras cosas del contexto, como por ejemplo la necesidad de agua, como por ejemplo la necesidad de baños y demás. Entonces, dense cuenta que a nivel social, uno privilegiaría la falta de agua, porque es un determinante social de la salud. O sea, que haya o no haya agua cambia las condiciones de cómo viven las personas. Uno diría, esa sería la postura política de la necesidad de que en un territorio haya agua. Pero mire que esta visión del enfoque de curso de vida dice, sí, es muy importante el agua como determinante social, también tal vez pensarlo en términos de que el agua evita muertes, todo este tipo de cosas. Pero desde el enfoque de curso de vida nos dice, veamos un poquito más allá. El agua es muy importante, digamos, como recurso y demás, pero ¿qué pasa si vemos, por ejemplo, estas niñas a la luz también de lo que el agua puede hacer, por ejemplo, en su calidad de vida? Miren, por ejemplo, lo que ustedes están mencionando acá. Ustedes hablan, por ejemplo, voy a leerles. Desde mi perspectiva, educar a los adolescentes sobre la importancia de la higiene y salubridad. Listo, entonces mire, otro enfoque, como un escenario ideal, o un escenario problematizador en torno a la higiene. Dice, conocer las necesidades de la sociedad y aún más en esta zona. Me parece un buen ejemplo en concientizar estas necesidades como primarias, ¿cierto? Entonces, evidentemente el agua como necesidad primaria, pero también la necesidad dentro de todos estos términos que hemos visto como periodos críticos, como transiciones y demás, como una necesidad y como también la salud se transforma
a la luz de este tipo de propuestas. Su autoestima para ser reconocidas como mujeres, la comodidad, la privacidad, la necesidad de un espacio digno para realizar sus necesidades en la escuela. Son muchos factores que se podrían identificar. Listo, entonces esto es una muestra apropiada de cómo estos conceptos los empezamos de una manera trivial a meterlos en un video, pero meterlos en el consultorio y meterlos también en un tipo de intervenciones que sean más coherentes desde un enfoque de curso de vida en la realidad. Les repito, si tienen la oportunidad de verlo, si tienen la oportunidad de problematizarlo, también es, digamos, un escenario muy latinoamericano, una realidad que nos ha tocado a todos y también cómo resulta este tipo de cosas. Ahora les invito, no lo vamos a utilizar como ejercicio, pero sí sé que ustedes en su cotidianidad tienen prácticas muy ligadas al enfoque de curso de vida que muchas veces no conocemos, que ya lo hacemos o lo implementamos. Esto es simplemente una página que nos va a invitar a utilizar un indicador de 59 medidas o indicadores propiamente dichos de cómo se operativiza el enfoque de curso de vida. Este instrumento nace en Estados Unidos, digamos a nivel académico, pero ya implementado en propuestas de medicina familiar y hacia lo colectivo. Entonces, llega y nos dice, es un conjunto de indicadores poblacionales, pero no quiere decir que no se pudiesen medir en la práctica para operacionalizar el enfoque de curso de vida en salud pública, para analizar condiciones biológicas, sociales y ambientales. Entonces, esto serviría para que a la luz, por ejemplo, de, este de las propias intervenciones que ya existen, las evaluemos desde una visión del enfoque de curso de vida. ¿Qué quiere decir? Miremos, por ejemplo, el programa de alimentación escolar. Vamos a mirar, por ejemplo, si hay un programa para la promoción de derechos sexuales y reproductivos. Miremos si hay un programa para la prevención, tratamiento, seguimiento de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Entonces, a la luz de ese programa, eso que ya existe, que ya tiene, por ejemplo, trazabilidad en términos de cuántas personas se atendió, qué se hizo y demás, nos dice, empecemos a evaluarlo a la luz de un enfoque de curso de vida. Entonces, imaginémonos cualquier programa y a su vez, incluso los que ustedes también manejen en su cotidianidad y tratemos de atravesarlo a la luz de estos 40, de estos 59 indicadores. Si bien está en Estados Unidos, yo traté de aterrizarlo algunas cositas puntuales de los que trabajamos acá, en herramientas que sean medibles y también que puedan ser sujetas a ideas de lo que se pueda continuar haciendo. ¿Qué quiere decir? Aquí nos dice, no vamos a mirar la hipertensión meramente como una condición biológica de la persona que tiene esa condición de salud, sino vamos a atravesarle trayectorias, contextos y exposiciones acumulativas a lo largo de las diferentes etapas de curso de vida. Veamos también, por ejemplo, la lactancia. La lactancia, uno podría decir, no, está como un evento asociado a la primera parte de la etapa de vida de un ser humano, pero la lactancia, ¿qué pasa si la miramos alrededor o a través de la historia de vida de la mujer lactante? Empiezan también a atravesarse, por ejemplo, cosas como determinantes sociales y demás. En este sentido, pues lo que busca es cómo identificamos desigualdades, orientamos intervenciones y una mirada de intervención. ¿Cuál es el propósito de esto? No es enseñarles cómo hacer desde ninguna medida, no es nunca el propósito de esto, porque ustedes tienen una experiencia permanente, diaria y demás, sino más bien que empecemos a mirar a la luz de nuestras prácticas un indicador de medida, por ejemplo, lo que estamos haciendo en términos de curso de vida, que probablemente sí nos sirve en esa conversación permanente entre lo que tiene que ver con lo que hacemos ya, lo que pueden ser experiencias exitosas de lo positivo que se hace, pero también un indicador de medida de lo que pudiésemos mejorar y demás.
El documento, pues evidentemente como está fundamentado desde Estados Unidos, está en inglés, pero pues no lo vamos a utilizar en inglés, pero sí les voy a mostrar incluso en el QR que les compartí. Acá pueden entrar y van a encontrar el sistema de 59 indicadores. Entonces, por ejemplo, aquí habla sobre experiencias en la niñez, habla, por ejemplo, digamos, lo que tiene que ver con experiencias alrededor de la niñez, en lo que tiene que ver con experiencias adversas. Entonces, por ejemplo, habla de experiencias adversas y empieza a situar qué podríamos catalogar como una experiencia adversa. Entonces, por ejemplo, experiencias adversas y dice como, por ejemplo, situaciones de violencia intrafamiliar, situaciones, por ejemplo, de consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, situaciones de desnutrición y demás. Entonces llega y dice, analicemos, por ejemplo, una política, un programa, una intervención a la luz del enfoque de curso de vida y miremos cuáles de estas condiciones. Pero alguien dice, no, yo quiero operativizarlo en mi consulta médica. ¿Qué pasaría? O ni siquiera en consulta médica. En mi escenario educativo, en un área preescolar o de primaria, quiero mirar esas 9 cuestiones para identificar condiciones adversas y que eso transforme mi práctica educativa. Entonces, esto nos da un panorama de que pudiésemos mirar, si bien está planteado para un nivel poblacional, yo también pudiese aterrizarlas a un nivel, por ejemplo, una consulta médica, de un escenario educativo o una intervención, por ejemplo, familiar. Este documento que les estoy mostrando lo pueden descargar en este QR si les interesa y pues yo siempre soy como muy partidario de que utilicemos lo que sirve en términos de lo cualitativo y no nos fiemos solamente de lo cuantitativo. Entonces nos dice, si queremos utilizar esta escala de indicadores de curso de vida, me dice desde el desarrollo temprano y la salud perinatal, yo que pudiese medir desde una intervención colectiva o una consulta médica a la de un enfoque de curso de vida. Bajo peso al nacer, si hubo nacimiento prematuro o no, si hay lactancia materna, si hay servicios de intervención temprana, experiencias adversas en la infancia, maltrato y negligencia infantil. Esto perfectamente, si lo pensáramos como un instrumento de medida que nos caracterice a la población, podríamos también utilizarlo con otros tipos de instrumentos que ya existen, que nos está diciendo básicamente cuáles podrían ser esos criterios a la luz de este enfoque. Me dice, si estoy hablando de salud infantil y del adolescente, acá mi escenario ideal, por ejemplo, para el primer desarrollo temprano y salud perinatal, pues pueden ser todas esas estrategias enfocadas, digamos, a la salud perinatal de madres gestantes. Y yo lo utilizaría, o más bien parte de las propuestas que hay son, por ejemplo, encuestas de rápido diligenciamiento que después permitan tomar decisiones en términos de intervenciones colectivas. Salud infantil y del adolescente. Yo lo diría de manera contundente. Incluso el escenario no, el primero no debería ser un escenario médico clínico, sino aprovechar, digamos, como escenario para este tipo de propuestas, por ejemplo, el ambiente escolar, el tamizaje del desarrollo en términos de medida de talla y peso, pero también, por ejemplo, de la preparación escolar, que implica, por ejemplo, que los niños en determinada edad todavía no lean bien. O sea, ¿eso implica solamente un detrimento en términos de lectoescritura o eso también va a generar efectos en el capital social? La competencia lectora en tercer grado, dicen, que implica que un niño de Cundinamarca, de Ibagué o de La Guajira tenga una competencia lectora en tercer grado. Más allá de una competencia en torno a la lectoescritura, eso va a cambiar, por ejemplo, sus efectos en torno a la salud o no. La actividad física, ¿qué está haciendo, por ejemplo, las instituciones, también la familia y en términos de corresponsabilidad del Estado para promover la actividad física? Y habla, por ejemplo, de otros factores como el consumo de tabaco, el consumo de sustancias y la tasa de embarazos adolescentes.
Dice, si queremos mirar las conductas de salud, recordando que el enfoque de curso de vida atraviesa una cosa específica asociada a comportamientos, habla, por ejemplo, cualquier política, programa incluso, debería permitir identificar, si es en torno a la salud, conductas en salud en todas las edades, como tabaquismo, como consumo excesivo de alcohol, como consumo de sustancias, la actividad física y las tasas alrededor de la obesidad. Habla también como indicadores de salud mental que estas propuestas, por ejemplo, un enfoque de curso de vida, debería privilegiar la identificación, el tamizaje de depresión en adolescentes, adultos, la depresión postparto y conductas suicidas en general. Dice, si utilizamos como indicadores lo que tiene que ver la salud sexual y reproductiva, deberíamos medir en esas políticas y programas la tasa de embarazo adolescente, los procesos de anticoncepción postparto, si hay una medida, un tamizaje, un seguimiento frente a la diabetes gestacional y el nacimiento prematuro. ¿Por qué este tipo de indicadores son importantes? No solamente a la luz de cómo se hace el seguimiento de programas de intervención a nivel de salud y de salud pública, pues porque también me están permitiendo generar estrategias a largo plazo cuando identificamos, por ejemplo, estas cuatro variables en torno a la salud sexual y reproductiva. Y también nos podemos dar cuenta que van muy ligados en términos de lo de los indicadores en salud como tal. Entonces, no quiere decir que esto lo podemos empezar a hacer, sino es una medida de lo que ya se está haciendo, que podemos atravesarlo a través de este enfoque de curso de vida. ¿Cómo se miden, por ejemplo, condiciones de pobreza, desempleo, nivel educativo, inseguridad alimentaria, las desventajas concentradas asociadas, por ejemplo, a una pobreza multidimensional? Em, entonces, acá nuevamente, insisto, primero, pues consultar este tipo de indicadores, pero también una posibilidad es para mirar cómo esto lo implementamos, cómo en nuestra propia práctica, desde un nivel mucho más trivial, mucho más cotidiano. Insisto, desde una consulta médica hasta una intervención familiar, colectiva, comunitaria y demás. Él habla después, sí, desde este enfoque en entorno físico y comunitario. Por ejemplo, cómo son las condiciones de vivienda de las personas sin hogar, pero esto no hablamos, por ejemplo, de solamente mirarlo, si miramos después, digamos, los enfoques que se plantea acá, es que el entorno físico comunitario, que una persona no tenga hogar, no es una persona que vive en la mendicidad, sino una persona incluso que no se sienta que hace parte del hogar. Ejemplo de esto es cuando, puede haber sido la pandemia, yo creo que ustedes tienen ejemplos, los que hemos trabajado mucho tiempo en comunidad, los niños que tuvieron que ser parte de esa población flotante porque era la posibilidad de tener, digamos, alimentación que tenían como una familia prestada. Entonces era muy triste, muy particular cuando a los niños les preguntaban sobre su familia y ellos lograban categorizar de manera genuina que su familia era la que estaba en otro sector, pero vivía con tal persona. Entonces aquí es un ejemplo de que las personas sin hogar, hay incluso distintas tipologías de medida de que es sin hogar. Incluso el hecho de yo sentirme sin hogar también implica una creencia alrededor del enfoque de curso de vida que podría ser un periodo crítico y demás. Las propuestas en torno entre crímenes violentos u homicidios, por ejemplo, el saneamiento del agua, la segregación residencial, que en otros términos es, por ejemplo, la migración y el capital social. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a la luz de esos programas de intervenciones colectivas, como por ejemplo el del adulto mayor, o programas centrados, por ejemplo, en el adulto mayor, se indaga sobre ese capital social o sobre la cohesión social? ¿Hay una confianza en los vecinos, hay una confianza en los amigos? ¿Hay amigos o no hay amigos? ¿Usted podría dejar su casa sola
o es un peligro dejar su casa sola. ¿Por qué sería importante eso en un entorno físico y comunitario hablando del adulto mayor? Entonces, si uno mira este enfoque, diría, claro que sí es importante hablar del enfoque del adulto mayor, del programa del adulto mayor, del control de enfermedades crónicas y a su vez preguntarle si siente confianza en su comunidad, porque muy probablemente eso también puede estar asociado a altos niveles de estrés o también puede estar asociado a un nivel de desprotección que no se puede medir a través, por ejemplo, un tensiómetro. Entonces, esta es la propuesta que nos hace también de mirar o atravesar lo que hacemos en nuestra cotidianidad a través de un enfoque de curso de vida. Y nos dice, no es solamente romantizar el enfoque de curso de vida, sino que eso también está ligado a otras cosas, que es, por ejemplo, la cobertura en salud, el acceso a los servicios de salud, el uso de servicios de urgencias, los servicios preventivos, a qué programas pertenece y demás. Ya por último, nos dice, miremos las trayectorias educativas y sociales. Graduación de educación secundaria, eso también está asociado también como un determinante a lo que tiene que ver, por ejemplo, mis percepciones que tengo sobre el cuidado de la salud, ¿no? Mis percepciones que tengo, por ejemplo, mis creencias que tengo en torno, por ejemplo, a el consumo de múltiples carbohidratos. Sí están mediados, por ejemplo, la educación que yo tenga para la salud y también de la posibilidad que tenga para acceder a la información en salud. Si hay educación postsecundaria, que implica, por ejemplo, una maternidad y una paternidad temprana, cuando, por ejemplo, no hay un proyecto claro frente al proyecto de vida. Y la participación cívica, por ejemplo, eso también está muy relacionado con la cohesión social, de lo que tiene que ver con, por ejemplo, la votación, su derecho a votación, conocer su punto de votación, qué implica votar o no votar por un candidato presidencial al consejo, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, eso qué implicaciones tiene en salud y qué implicaría fortalecer eso, más allá, por ejemplo, de verlo como un evento donde una votación es asistir por un escenario de participación un poco em, mm, mediado más bien por un interés de otras personas y no porque lo reconozca como un derecho y un deber como ciudadano, que también va a tener efectos en su salud a largo plazo. Y también invita a que desde este enfoque miremos experiencias sociales y equidad en términos de discriminación, de apoyo social, de participación comunitaria. ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, o qué podríamos hacer si en una institución, digamos, educativa, en una institución laboral, la mayoría de personas han tenido situaciones donde se consideran que han sido discriminadas, que no tienen apoyo social o que no hay oportunidad de participación comunitaria? Solamente empezar a abordar este tipo de escenarios desde este enfoque, sin hablar desde una condición biomédica o clínica, nos da la oportunidad también de empezar a mirar cuestiones de salud laboral, de salud emocional, de salud a nivel escolar y demás. Entonces, ya con el propósito de ir cerrando todo esto que ustedes han venido como trabajando a lo largo de estas sesiones, que siempre han estado enfocadas desde la medicina familiar, la salud pública, y también considerando, problematizando lo que tiene que ver, por ejemplo, con condiciones crónicas y demás, yo sí quisiera dejarles como em, cinco premisas que nos lleven a incluir el enfoque de curso de vida en lo que hagamos cotidianamente como parte del enfoque de curso de vida. La primera es que nos demos cuenta que la causalidad en salud es temporal y acumulativa. Es decir, para comprender la enfermedad, una situación de salud, un proceso de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, implica identificar cuándo, dónde y cómo intervenir, reconociendo la interacción entre lo biológico y lo social. Entonces, incluso yo, a manera de anécdota, cuando yo tengo estudiantes
de pregrado, yo les hago una actividad y es, hagan una cosa, ante un escenario de salud, llamémosle una migraña, llamémosle, por ejemplo, un dolor de estómago, formule en un minuto qué preguntas le haría al paciente que no tenga que ver desde una concepción biomédica. Es decir, mm, mm, alejemos un poquito, por ejemplo, usted sufre de migraña, le han hecho exámenes. ¿Qué le preguntaría a esa persona frente a un dolor de cabeza, frente a un dolor de estómago, que no tenga que ver con eso solamente biomédico? Entonces aquí me llama la atención que ellos son pues formación, talento humano en salud futura, y surgen preguntas muy curiosas pero también muy bonitas, desde por ejemplo, ¿qué le preocupa hoy? O sea, ese cuándo, ese dónde y ese cómo intervenir. Preguntas como usted si tiene para comprar un medicamento, ¿sabe dónde se reclama? Entonces es una visión tal vez un poco operativizada de lo que es llevar este tipo de enfoques a la práctica. Y también hay veces tenemos como definiciones de esos determinantes sociales de la salud que son diría como vulgarmente como muy lastimeras en términos de pensarnos también que trabajar con la comunidad es pensar que siempre trabajamos desde la vulnerabilidad. Más bien les invito o nos invito a que trabajemos desde la vulnerabilidad. Muchos riesgos que lo vuelven susceptible, pero también desde la susceptibilidad que nos invita a mirar a eso que estamos expuestos, porque a lo que estamos expuestos también hay cosas positivas. Estamos expuestos a reducir o a maximizar riesgos frente a esa exposición. Entonces no son sentencias los determinantes sociales de la salud, sino es la oportunidad de mirar cómo esas trayectorias de salud pueden modificarse mediante empoderamiento comunitario, como vimos por ejemplo en el video, acción colectiva o intervenciones intersectoriales, donde no es solamente de ustedes como responsabilidad en salud, sino que también tenemos una responsabilidad también en términos de sociedad, de comunidad. Y esas transiciones críticas y sensibles representan oportunidades estratégicas para intervenir y transformar trayectorias de salud. Entonces, siempre este enfoque a mí me gusta, digamos, como darle un sentido estricto, como ampliarlo, es para identificar esas transiciones críticas y sensibles. Entonces, por ejemplo, acá siempre me llama la atención, como lo hemos visto en distintas oportunidades, la adolescencia. Cómo la adolescencia resulta siendo un periodo tan estigmatizado, pero puede ser una transición crítica y sensible para cosas que nunca más van a ver la oportunidad de hacerse con los jóvenes, con las personas, con las familias y demás. Entonces, por ejemplo, hay cosas que son mucho más triviales, mucho más sencillas, que podemos empezar a hacer en nuestra cotidianidad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en transiciones críticas y sensibles empezamos a generar intervenciones donde no es que el estudiante se lea un libro al mes, sino más bien que el estudiante identifique qué género le gusta leer, porque probablemente va a ser algo que le sirva en su backup cuando esté enfrentando otro tipo de situaciones, saber qué le gusta leer, con qué autor se siente identificado. Eso no va en contravía y a su vez suma, por ejemplo, una estrategia a futuro para el cuidado de su salud mental. ¿Qué deporte le gusta hacer? Que identifique qué hace para dormir mejor. Ese tipo de cosas, en lógicas de la promoción de la salud, irían muy en vía también de lo que nos propone este enfoque de curso de vida. Y la práctica en salud, ustedes que son los que día a día están en territorios, en consultas médicas, en consultas especializadas, pues más bien nos invita a trascender de esa lógica reactiva a una opción que sea anticipatoria, continua y articulada a lo largo de la vida. Y les dejo una reflexión, y es como este enfoque nos obliga a preguntarnos desde una manera
clave, puntual y concreta es cuándo intervenir, por dónde empezar y en qué momento evaluar. Y ya como recomendación, este tipo de herramientas de medida creo que también nos sirven para cuando ya tenemos experiencias, ya tenemos programas, ya tenemos proyectos, a la luz de eso empezar a evaluarlos y mirar, no tomarlo como una camisa de fuerza, sino qué podríamos mejorar a la luz de esos indicadores que se proponen. Y si bien yo soy promotor de utilizar, por ejemplo, muchas estrategias, instrumentos de medida de un nivel latinoamericano, también me parece que hay veces tomar este tipo de cosas que ya están validadas nos permite a nosotros mirar también a la luz de otros marcos que estamos haciendo muy bien y que pudiésemos fortalecer. Listo, entonces ya como en la última sesión, habíamos dentro del equipo de docentes, habíamos conversado sobre la necesidad de hacer un cierre que fuera un poco más de herramientas o cosas puntuales para mejorar a la luz de este diplomado que tuvieron la oportunidad de participar. Entonces, no siendo más, yo dejaría por acá. No sé si tiene alguna pregunta, alguna observación, algo que quisieran agregar para darle cierre a este diplomado de abordaje integral de patologías. Diplomado. Listo, entonces ya con este cierre esperamos que hayan cumplido sus expectativas. Van a tener una sesión ya de cierre un poco más en lógica de diálogo de saberes la próxima sesión. Pero queríamos pues como cerrar con esto con base de eso que muchas veces problematizamos a nivel clínico, médico y demás, como también darle un cierre a nivel comunitario. Entonces, no sé si tengan algún otro comentario y si no daríamos por terminada la sesión. Doctor, la participante Yolimar Bastos tiene la mano levantada. Eh, Listo, si quieres, si puedes activar el micrófono, yo no puedo ver aquí quién tiene la mano levantada. Yolimar Bastos, si quieres, Yolimar, ¿puedes activar tu micrófono? Listo. O no sé si no lo puedes activar. Yo estoy pendiente acá si dejan alguna pregunta. Listo. Entonces ya nos veríamos en la última sesión con el doctor Erwin para finalizar el diplomado. Listo, sí, señor. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas noches, gracias. Listo.